En una ciudad donde las apariencias lo son todo, y un apellido puede elevarte o condenarte, una joven costurera recibe una carta que cambiará su destino para siempre. Una herencia inesperada, una condición imposible, casarse con un magnate arruinado que ha perdido no solo su fortuna, sino también la fe en el amor. Entre secretos del pasado, orgullo herido y miradas que ocultan más de lo que revelan, dos almas aprenderán que el corazón no obedece a la razón, ni al deber. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede nacer entre las ruinas del orgullo? Nueva York, año 1887. Las calles de Manhattan hervían con el ruido de los carruajes, el eco metálico de las herraduras sobre el empedrado y el bullicio de los vendedores que ofrecían telas finas, perfumes importados y sombreros de ala ancha en los escaparates de la Quinta Avenida. En medio de aquella ciudad en ascenso, donde la riqueza se exhibía como una virtud y la pobreza era un silencio que debía ocultarse, una joven costurera alzaba cada día la cabeza con dignidad entre las sombras del anonimato. Natalie Fairmont tenía 19 años y trabajaba en el pequeño atelier de Madame Cecil, un salón discreto situado en una calle lateral próxima a Union Square. Sus manos eran ligeras, pacientes, precisas como las de una pianista. Cada puntada parecía un suspiro, cada hilo un pensamiento. Vestía siempre con modestia, un vestido gris de lana, gastado en los puños, pero limpio y bien planchado. El cabello, de un tono castaño oscuro que brillaba bajo la luz del gas, lo llevaba recogido en un moño bajo, del que a veces escapaban algunos mechones rebeldes. Sus ojos, grandes y cálidos, tenían la mirada de quien ha aprendido a soñar sin esperanza. Era una mañana fría de invierno cuando todo cambió. Un hombre de porte distinguido cruzó el umbral del atelier. Su abrigo largo, de lana negra, todavía conservaba gotas de la neblina que cubría la ciudad. Llevaba un sombrero de copa en la mano y un portafolio de cuero en la otra. La presencia de un caballero tan refinado en aquel lugar modesto hizo que las demás costureras se quedaran inmóviles, pero él pidió hablar con la señorita Fairmont. ¿Y conmigo?, preguntó ella sin comprender, limpiándose las manos con el delantal de lino. El hombre asintió con una cortesía mecánica. «Traigo un asunto urgente que requiere su atención inmediata, señorita». Abrió el portafolio y extrajo un sobre sellado con lacre. «Es una notificación oficial del bufete Litchfield & Barnes». Natalie, temblorosa, tomó el sobre y leyó su nombre escrito con caligrafía elegante. No conocía aquel despacho ni a ningún abogado. Sus dedos vacilaron antes de romper el sello. La voz del visitante la sacó de su desconcierto. «Le ruego que me acompañe. Es un tema delicado y debe tratarse en privado». Madame Cecil, curiosa pero prudente, permitió que la joven se ausentara. En el carruaje que los condujo por las avenidas cubiertas de escarcha, Natalie no pronunció palabra. Observaba las fachadas de mármol, los faroles encendidos en pleno día, los caballos engalanados y los vestidos de seda que cruzaban las aceras. Aquel mundo, que tantas veces había cosido sin vivirlo, parecía más lejano que nunca. El carruaje se detuvo frente a un edificio de piedra gris con columnas dóricas y escudos tallados en el frontón. Era el despacho de abogados. El interior olía a madera encerada y papel antiguo. El abogado, un hombre delgado y de cabello plateado, la recibió con una reverencia solemne. «Señorita Fairmont», dijo con voz grave, «he sido designado para comunicarle una disposición testamentaria de suma importancia. El difunto señor Jonathan Prescott, recientemente fallecido, ha dejado en su testamento una suma considerable a su nombre». Natalie lo miró con incredulidad. «Debe haber un error, señor. No conozco a ningún señor Prescott, y sin embargo, él la conocía a usted». El abogado extendió el documento ante ella.
Esta es su firma y su voluntad. Ha dejado como heredera de su fortuna a la señorita Natalie Fairmont, bajo una condición expresa, que contraiga matrimonio con el señor William Ashford, banquero de esta ciudad. El silencio cayó sobre la sala como una losa. Natalie se quedó sin aliento. Aquellas palabras parecían un absurdo, una broma cruel. «Casarme», susurró, «con un desconocido». «No del todo desconocido», replicó el abogado con prudencia. «El señor Ashford fue durante años socio comercial del difunto Prescott. Su fortuna, sin embargo, se ha visto afectada por los recientes desplomes bursátiles. El testador, según consta, deseaba asegurar su bienestar y al mismo tiempo el de usted». Natalie sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El aire del despacho se volvió pesado, irrespirable. «No puedo aceptar algo así», murmuró, apartando la vista del documento. «No quiero dinero que me obligue a pertenecer a nadie». El abogado, compasivo, entrelazó las manos. «Comprendo su desconcierto, señorita. Pero el testamento es legal y no puede alterarse. De rechazarlo, la herencia pasará a manos del Estado». El carruaje la llevó de regreso al atelier, aunque el mundo ya no era el mismo. Las calles parecían más grises, los ruidos más lejanos. Aquel dinero representaba una oportunidad imposible. Escapar de la pobreza, ayudar a su vieja tía enferma, comprar un pequeño taller propio. Y sin embargo, todo se teñía de vergüenza y miedo. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de nieve, Natalie encendió una vela y leyó nuevamente la carta. En el borde inferior, una frase manuscrita llamó su atención. «Para proteger lo que se debe proteger». Aquella misteriosa advertencia se clavó en su mente como una espina. ¿Qué podía significar? ¿Por qué alguien que no conocía su rostro la había elegido entre tantas almas perdidas? Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando parte de la tinta. En el reflejo del fuego, su silueta parecía la de una joven atrapada entre dos destinos: la humildad de siempre o una vida nueva nacida de un pacto inexplicable. Cuando el amanecer tiñó el cielo de tonos dorados, Natalie aún seguía despierta. En su pecho, una decisión se abría paso entre el temor y la esperanza. El destino había tocado a su puerta con una cláusula imposible y aunque su corazón temblaba, presintió que nada volvería a ser igual. La mañana era gris, inmóvil, como si el cielo mismo hubiera decidido contener la respiración ante la unión que estaba por sellarse. Una bruma ligera cubría las calles de Manhattan, envolviendo la ciudad en un velo de silencio y resignación. No hubo flores ni invitados, no hubo música ni sonrisas. La boda se celebró en una sala sobria del juzgado del distrito, entre paredes tapizadas de documentos, relojes detenidos y el eco de un juez, con voz cansada. Natalie vestía un sencillo traje de muselina color marfil, sin encajes ni bordados, apenas adornado con una cinta azul en la cintura. Su cabello estaba recogido con cuidado, aunque sus manos temblaban al sostener el pequeño ramo de gardenias pálidas que Madame Penrose había colocado entre sus dedos minutos antes. La dama no dijo una palabra, pero su mirada tenía la ternura de quien comprende que el mayor sacrificio a veces se disfraza de decisión. Don William Ashford se presentó con puntualidad precisa, como quien acude a una cita bancaria y no a un altar. Lucía un impecable traje de levita gris antracita, chaleco de satén negro y una corbata oscura ajustada con alfiler de ónix. Su porte era firme, la espalda recta, el rostro inexpresivo. No hubo contacto visual durante la ceremonia. Solo cuando el juez les pidió unir sus manos, él extendió la suya con cortesía distante, sin mirarla. El contacto fue breve, frío, apenas un roce que no dejaba espacio para ilusiones. Al finalizar la lectura de los votos legales, William pronunció con voz grave el «sí, acepto», y Natalie repitió las mismas palabras con un hilo de voz que apenas logró cruzar la sala. No hubo beso.
No hubo aplausos, solo el sonido seco del sello oficial golpeando el acta de matrimonio, marcando un destino sellado más por el deber que por el deseo. Al salir del juzgado, un carruaje negro esperaba frente a la escalinata. Natalie subió sin que William le ofreciera el brazo. Durante el trayecto, él permaneció en silencio, con la mirada fija en la ventana, como si la ciudad no le ofreciera ya ningún interés. Ella, sentada frente a él, sostenía con ambas manos el ramo, que comenzaba a marchitarse bajo el peso de su propia humedad. El vehículo los condujo a través de las calles silenciosas hasta llegar al extremo más antiguo y aristocrático de Manhattan. Allí se alzaba la mansión Ashford, una construcción imponente de piedra oscura, con columnas neoclásicas, balcones de hierro forjado y ventanas altas cubiertas por pesadas cortinas cerradas. Era una casa que hablaba de glorias pasadas, de banquetes olvidados, de risas que ya no resonaban. Al cruzar el umbral, Natalie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El interior estaba sumido en una penumbra constante. Las paredes cubiertas de retratos familiares parecían observarla con ojos mudos. Las alfombras orientales estaban gastadas en los bordes y el aire olía a madera envejecida y libros cerrados durante demasiado tiempo. Un mayordomo delgado y de semblante severo, cuyo nombre era Westcott, los recibió con una reverencia contenida. Ningún otro criado se presentó. William indicó con un gesto a Westcott que mostrara a la señora Ashford sus aposentos. La joven lo siguió en silencio por un largo pasillo decorado con candelabros de bronce. Al llegar a una habitación amplia pero austera, el mayordomo abrió la puerta sin emitir palabra. Había una cama alta de madera tallada, una cómoda con espejo antiguo, una silla tapizada en terciopelo, vino tinto y una pequeña mesa con un florero vacío. La ventana estaba cerrada y el frío del invierno parecía habitar allí permanentemente. «Este será su cuarto, señora», dijo finalmente Westcott con una inclinación leve. «Las comidas se sirven en el comedor principal a las 8, a la 1 y a las 8 nuevamente. Si desea algo, toque la campana». Y sin esperar respuesta, se retiró con la misma discreción con la que había llegado. Natalie permaneció de pie en el centro de la habitación, como una figura de porcelana colocada en una vitrina ajena. En ese momento comprendió que su matrimonio no le abría la puerta a un hogar, sino a una vida nueva, gobernada por la distancia y el silencio. Esa noche cenaron juntos por primera vez. El comedor era una estancia larga, con una mesa de 12 puestos, aunque solo 2 estaban servidos. Los cubiertos de plata brillaban bajo la luz de un candelabro antiguo, pero el ambiente carecía de calor. William le preguntó si la comida estaba a su gusto, a lo que ella respondió con un tímido «sí, gracias», evitando levantar la vista. No hubo más palabras entre ellos. Día tras día, la rutina se impuso. William salía temprano del despacho que aún conservaba en el centro de la ciudad y regresaba al anochecer. Natalie pasaba las horas explorando en silencio los salones vacíos, las bibliotecas cubiertas de polvo, los corredores donde cada retrato parecía contar una historia truncada. Había un retrato en particular que llamaba su atención. Una joven elegante, de ojos oscuros, ataviada con un vestido de terciopelo verde esmeralda. El marco llevaba inscrito el nombre de Celeste Whitmore de Ashford. No necesitaba preguntar quién era. El porte de aquella mujer y el brillo melancólico en la mirada de William, cada vez que pasaba ante ella, hablaban por sí solos. Los rumores no tardaron en propagarse. En los salones de té, en las aceras frente a las iglesias, en las cartas perfumadas de las damas de sociedad, se hablaba de la costurera que se había casado con un magnate venido a menos. La llamaban interesada, oportunista, incluso arribista. Decían que había casado su fortuna como quien lanza anzuelos en aguas turbias.
Ella lo escuchaba todo en silencio, con el rostro erguido, aunque por dentro se deshacía. William jamás salió en su defensa. Tampoco la despreció abiertamente. Se limitaba a ser un espectador ausente, como si su presencia en casa fuera una obligación más de su agenda. Y sin embargo, en medio de aquella frialdad, Natalie comenzó a percibir detalles que hablaban de un pasado diferente. El piano en el salón principal estaba afinado. Había partituras abiertas con anotaciones personales. En la biblioteca, algunos libros de poesía inglesa tenían pétalos secos entre sus páginas. En un gabinete cerrado con llave que encontró abierto una mañana, descubrió álbumes familiares, cartas cuidadosamente atadas con cintas y una caja de madera con iniciales grabadas. W.A. Había, en aquella casa sombría, rastros de vida. Rastros de amor antiguo, de pérdidas no superadas, de recuerdos que aún palpitaban. Y en medio de esa atmósfera silenciosa, Natalie sintió por primera vez que su papel en ese matrimonio podía ir más allá de la resignación. No sabía cómo, ni cuándo, ni si sería bienvenida esa idea, pero en lo más profundo de su alma, un presentimiento se abría paso como una semilla obstinada en tierra seca. Esa noche, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, oyó pasos en el pasillo. Se volvió lentamente. La puerta no se abrió. Nadie llamó. Solo el eco de unos pasos que se detuvieron brevemente ante su habitación antes de continuar. A lo lejos, un reloj de péndulo marcó las 11 campanadas. Natalie apagó la lámpara de aceite y se tendió sobre la cama, abrazando su almohada con una mezcla de temor y esperanza. Afuera, la nieve empezaba a caer otra vez, y dentro de su corazón, una pregunta sin respuesta comenzaba a tomar forma. ¿Cuánto tiempo puede resistir un alma cuando se le niega el calor de otra? Sin saberlo, en la casa de los Ashford, el silencio comenzaba a transformarse en un lenguaje propio. Uno que no se habla con palabras, sino con miradas que se cruzan sin querer, y gestos que tiemblan entre el deber y el deseo. El sonido de la porcelana fina rozando los platos dorados y el tintinear de las cucharillas de plata se mezclaban con las risas suaves y los murmullos que flotaban entre los espejos y las columnas del salón principal de la residencia Penrose. La tarde en la Quinta Avenida se vestía de elegancia y cálculo social. Como era costumbre entre las damas que gobernaban, con abanico en mano y mirada inquisitiva, las fronteras invisibles del prestigio y la exclusión. Madame Isadora Penrose, viuda de un antiguo diplomático y figura influyente en los círculos más exclusivos de Nueva York, había convocado un té para presentar oficialmente a la nueva señora Ashford. La invitación había sido escrita a mano, en tinta añil, con la pulcritud de quien sabe que el papel, en esos ambientes, pesa más que la sangre. Natalie despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y desasosiego. Frente al espejo, el rostro que le devolvía la mirada le parecía ajeno, como si la joven que contemplaba no fuera ya la costurera de la calle lateral, sino una figura dibujada por el deber. Vestía un delicado traje de tarde color malva, confeccionado por ella misma en un acto silencioso de dignidad. El corsé ajustado delineaba su cintura con discreta elegancia, y el cuello alto de encaje francés enmarcaba la suavidad de su piel como una caricia apenas permitida. Su cabello, recogido en un moño bajo con una peineta de nácar, brillaba a la luz tenue de la lámpara de aceite. William, puntual como una sombra, la aguardaba al pie de la escalinata. Vestía levita azul noche, sombrero de copa y bastón de empuñadura sobria. No pronunció palabra al verla, pero sus ojos descendieron lentamente por su silueta, deteniéndose por un segundo en sus labios cerrados. Ese breve instante, apenas perceptible, fue más elocuente que cualquier elogio. El carruaje los condujo en silencio hasta la residencia Penrose.
En el interior del vehículo, el roce de las telas, el vaivén suave de las ruedas y el perfume tenue de rosas secas creaban una atmósfera cargada de tensión contenida. Natalie, con las manos entrelazadas sobre el regazo, sentía que cada golpe del corazón era una amenaza contra su compostura. Al llegar, Madame Penrose los recibió con un gesto de acogida que ocultaba, bajo su sonrisa diplomática, una inquietud vigilante. Llevaba un vestido de terciopelo azul oscuro con encaje negro, y sus ojos grises, enmarcados por una piel finamente arrugada, brillaban con la sabiduría de quien ha visto demasiadas ruinas detrás de las coronas sociales. «Señora Ashford», dijo con voz grave y cordial, «permita que le dé la bienvenida al mundo que ahora le pertenece, aunque a veces no lo parezca». El salón era una sinfonía de matices pasteles, perfumes intensos y risas medidas. Las damas giraron el rostro al unísono, como si un rumor invisible les indicara la llegada de una intrusa. Sus abanicos se agitaron con elegante disimulo. Algunas se acercaron por cortesía, pronunciaron su nombre con afectación y retiraron la mirada sin escuchar respuesta. Otras, más sutiles, comentaban en voz baja al pasar: «Tan joven. Dicen que fue costurera. Apenas habla. ¿Qué verá él en ella?». Natalie mantuvo la espalda erguida, los labios dibujando una sonrisa suave, los ojos recorriendo la estancia sin quedarse en ningún punto. Recordó entonces una de las frases que William le había dicho la noche anterior, mientras repasaban las normas de etiqueta que ella debía seguir. «Nunca mires demasiado tiempo a quien no te respeta. El desprecio se alimenta de la atención». Él se mantenía a distancia, conversando con dos caballeros de aspecto serio, uno de los cuales había sido su socio en el pasado. Las risas que alguna vez compartieron parecían ahora reemplazadas por una cortesía tensa. William no sonreía, solo asentía, como quien escucha más de lo que desea oír. Madame Penrose, notando la soledad de Natalie, se acercó a ella con una copa de té y la condujo hasta un rincón donde la luz del ventanal caía oblicua, resaltando el color de sus mejillas. «No son sus enemigas, querida», dijo en voz baja. «Solo temen que usted les recuerde cuán fácil es perder lo que dan por eterno». Natalie, agradecida, bajó la mirada. «No sé si pertenezco a este lugar. Tampoco lo sabía yo cuando me casé a los 17 con un hombre 30 años mayor. Pero la dignidad no se hereda, se aprende paso a paso». El comentario quedó flotando en el aire, como una enseñanza envuelta en terciopelo. Fue entonces que William se acercó, interrumpiendo la conversación con una leve inclinación. «Disculpe, Isadora, necesito unas palabras con mi esposa». Natalie lo siguió hasta un salón secundario donde las cortinas estaban abiertas y la luz del sol se filtraba con intensidad. Al cerrar la puerta, él apoyó las manos en el respaldo de una silla y la miró en silencio durante varios segundos. Su rostro era una máscara de serenidad, pero su mirada hablaba de otra cosa. «No bajes la cabeza ante ellas», dijo sin apartar los ojos de los suyos. «No lo hiciste cuando firmaste aquel papel. No lo hagas ahora». «No tengo la fuerza que usted cree», respondió ella con voz baja. «Tienes más de la que imaginas», replicó. «Solo que aún no lo sabes, y ellas lo presienten». Natalie inspiró profundamente. «No me temen, me desprecian. Lo que temen es que usted ya no pertenezca solo a su mundo». William se apartó un paso, como si aquellas palabras le hubieran revelado algo que no estaba preparado para enfrentar. Luego, con un tono que mezclaba resignación y cierta melancolía, murmuró: «Hubo una vez alguien a quien también presenté en este salón. Era brillante, hermosa, y me juró amor eterno. Se fue con otro cuando perdí mi fortuna. No volvió a escribir ni a mirar atrás». Natalie sintió un nudo en la garganta, no por celos, sino por el dolor que aún habitaba en su voz. «Entonces, ¿por qué aceptó este matrimonio?
William no respondió de inmediato. Caminó hacia el ventanal, donde la luz le daba en el perfil, dibujando sombras sobre su mandíbula firme. Porque a veces uno no elige, uno compensa. Se volvió hacia ella con una expresión más blanda, casi imperceptible. Y porque tal vez aún me queda una deuda con mi nombre. Las palabras cayeron entre ellos con la fuerza de una confesión y el peso de una sentencia. El silencio se hizo denso. Solo se oía a lo lejos el murmullo amortiguado del salón, las risas ajenas, las copas brindando por futuros que nunca llegarían. Natalie no dijo nada más. Bajó la cabeza, no como un gesto de sumisión, sino como quien se resguarda del viento que no sabe aún si traerá tormenta o alivio. Esa tarde, cuando el carruaje los llevó de regreso a la mansión Ashford, no intercambiaron palabras, pero en medio del silencio, un nuevo tipo de tensión comenzaba a formarse. No era hostilidad, no era cercanía. Era algo más complejo, más sutil, una expectativa invisible, como la que precede a una nota musical que aún no ha sido tocada. Y así, entre las apariencias y los gestos medidos, comenzó a gestarse la batalla más íntima, aquella que no se libra con armas, sino con la voz entrecortada, la mirada que se aparta a tiempo y la mano que se ofrece sin tocar. La máscara de la Quinta Avenida había sido colocada, pero detrás de ella los corazones comenzaban a latir con más fuerza. La mansión Ashford, con sus altos ventanales cubiertos de cortinas de encaje y su perpetua penumbra, guardaba más silencios de los que cualquier alma podría descifrar. En sus corredores, el aire olía a cera vieja, a retratos olvidados y a recuerdos sellados por el polvo del tiempo. Natalie, ya acostumbrada a recorrer aquellas estancias, comenzaba a advertir que cada habitación escondía fragmentos de un pasado que no le pertenecía, pero que pesaba sobre ella como una herencia invisible. Era una tarde de finales de invierno. La nieve se derretía lentamente en los jardines y el sol, pálido, apenas alcanzaba a colorear los muros grises. William había salido temprano al despacho, como solía hacer, y el eco de sus pasos se había apagado tras la puerta principal. La soledad en esa casa era tan densa que parecía tener forma. Natalie subió por la escalera de mármol, deteniéndose en cada peldaño como quien teme despertar un fantasma. Había algo en aquel día que la impulsaba a explorar más allá de los límites que la prudencia imponía. Una puerta entreabierta al final del corredor la llamó con la discreción de un suspiro. Empujó suavemente y entró. El cuarto estaba cubierto por una tenue capa de polvo, como si nadie hubiera cruzado su umbral en años. Una gran ventana dejaba pasar la luz, filtrada por cortinas de encaje amarillento que se movían con la brisa. Sobre un tocador de madera oscura, un espejo ovalado devolvía su reflejo, distorsionado por el paso del tiempo. Había sobre la mesa un joyero cerrado y un abanico olvidado, con las plumas ya descoloridas. Fue entonces cuando vio la caja de cedro. Estaba en el suelo, medio oculta bajo un sillón tapizado en terciopelo verde. Natalie se agachó con cuidado, apartó el polvo con la palma de la mano y levantó la tapa. Dentro encontró una colección de cartas cuidadosamente dobladas y atadas con una cinta de raso desteñido. En la primera, escrita con tinta azul, un nombre resaltaba con trazo elegante: Celeste Whitmore. El corazón de Natalie se detuvo por un instante. Había visto ese nombre en el retrato del salón principal, el de la mujer de ojos oscuros y mirada serena. Las letras de aquella carta parecían hablar en voz baja, como si aún guardaran el calor de un amor que se resistía a morir. Tomó una de las hojas y comenzó a leer. Mi amado William, no puedo seguir contigo. La vida me ha mostrado que el amor no basta para sobrevivir a la pobreza, y temo lo que el futuro nos depara. Perdóname si te hiero, me casaré con quien pueda asegurar mi posición. Siempre recordaré tus manos y tu voz, pero debo pensar en mi destino.
Las palabras eran un puñal cubierto de perfume. Cada línea respiraba egoísmo y desdicha, ternura y traición. Natalie sintió que le ardían los ojos. Había imaginado muchas razones para la frialdad de William, pero ninguna tan dolorosamente humana. Guardó las cartas en la caja, pero antes de cerrarla, notó una fotografía. En ella, un joven William Ashford, de rostro sereno y mirada encendida, aparecía junto a una mujer sonriente que debía ser Celeste. Él vestía uniforme de gala, ella un vestido blanco de muselina y perlas. Parecían ajenos al mundo, suspendidos en un instante de promesas incumplidas. Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Cerró la caja con rapidez, la colocó de nuevo en su lugar y se volvió. Era Westcott, el mayordomo, que la observaba con su habitual semblante impasible. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó con voz neutra. «Sí», respondió ella, apretando las manos. Solo buscaba un libro. Westcott inclinó ligeramente la cabeza, pero sus ojos delataban una comprensión silenciosa. «Le ruego que no permanezca mucho tiempo aquí. El señor Ashford no acostumbra a entrar en esta habitación y prefiere mantenerla cerrada». Natalie asintió y salió, pero el peso de lo que había descubierto la acompañó durante todo el día, como una sombra adherida al alma. Esa noche, durante la cena, William estuvo más callado que de costumbre. El fuego del comedor crepitaba débilmente y la vajilla reflejaba destellos dorados. Natalie lo observaba con disimulo. En su perfil había una melancolía que no se disimulaba ni con el orgullo. Entre ambos, la distancia era casi tangible. «¿Ha tenido un día tranquilo?», preguntó él sin levantar la vista. «Sí, aunque la casa es grande para una sola persona». «No lo es tanto cuando se llena de recuerdos», respondió con una sonrisa amarga. «Algunas habitaciones deberían permanecer cerradas para siempre». El comentario la estremeció. Por un momento pensó que él lo sabía todo, que había adivinado su indiscreción. Pero William no insistió. Bebió un sorbo de vino y volvió la mirada al fuego. Pocos días después, un nuevo visitante cruzó las puertas de la mansión Ashford. Su nombre era Richard Blackmore, un hombre de negocios emergente, cuya fortuna había nacido de los ferrocarriles y las inversiones arriesgadas. Tenía el porte seguro de quien se sabe en ascenso y la sonrisa de quien disfruta midiendo su poder frente a los vestigios del viejo mundo. «Señor Ashford», dijo con una inclinación cortés, «me alegra verlo de nuevo. Nueva York lo echa de menos». William respondió con cordialidad medida. «No creo que la ciudad eche de menos a los hombres que han perdido su fortuna, señor Blackmore. A veces las fortunas regresan», replicó el visitante con una sonrisa insinuante, «sobre todo cuando el destino coloca a nuestro lado una dama tan inspiradora». Natalie sintió el peso de su mirada. No era descarada, pero sí calculada. Richard parecía observarla no como a una mujer, sino como a una llave para abrir algo más valioso. Ella respondió con cortesía distante, sabiendo que en aquella sociedad el peligro solía vestirse de galantería. Durante la visita, William mantuvo una actitud irreprochable, aunque en sus ojos se encendió un brillo que no supo ocultar. Cada palabra amable de Richard hacia Natalie tensaba el ambiente como un hilo a punto de romperse. Cuando el visitante se retiró, William permaneció de pie frente a la chimenea, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «No deseo volver a verlo aquí», dijo finalmente, sin mirarla. Natalie, sorprendida, dejó el libro que tenía entre las manos. «¿Puedo saber por qué?» «Porque conozco a ese hombre», respondió con frialdad, «y sé de lo que es capaz». Ella frunció el ceño. «Tal vez no sea tan distinto de usted, señor Ashford. Ambos conocen las reglas de este mundo». William giró lentamente la cabeza. En su mirada había una mezcla de dolor y furia contenida. «Usted no sabe nada de este mundo, señora, ni de mí». La tensión entre ambos era tan espesa que el aire parecía quebrarse. Natalie dio un paso atrás, intentando mantener la calma.
Tiene razón, dijo en voz baja. No lo conozco, pero a veces el silencio dice más que cualquier palabra. Él no respondió. Solo la miró durante unos segundos que se hicieron eternos, hasta que se dio media vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí el eco de un orgullo herido. Esa noche, cuando todo quedó en calma, Natalie volvió a su habitación. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con un ritmo melancólico. Se acercó a la ventana y observó cómo el jardín se cubría de sombras. Pensó en las cartas, en la mujer de la fotografía, en la furia velada que había visto en William, en la mirada calculada de Richard. Cada uno de ellos parecía ocultar un secreto y ella, sin quererlo, había quedado atrapada entre ellos. A la distancia, el reloj del vestíbulo marcó las 10 campanadas. Natalie cerró los ojos, intentando apagar la tormenta que crecía en su pecho, pero una certeza la atravesó como un relámpago. Aquella casa, con sus cortinas de encaje y sus recuerdos sellados, no era un refugio, sino un laberinto. Y ella, por primera vez, comenzó a temer que no sabría cómo salir de él sin perder algo de sí misma. La mansión Whitmore se alzaba al final de la Quinta Avenida como una joya de mármol y cristal que desafiaba al invierno con sus faroles encendidos y su música derramándose por las ventanas. Aquella noche, los salones más ilustres de Nueva York se reunirían bajo su techo para celebrar una velada que, más que un evento social, era una exhibición de poder y prestigio. La invitación, escrita en caligrafía dorada sobre papel de lino, había llegado días antes, provocando en Natalie una inquietud difícil de definir. No era solo el temor al juicio de los asistentes, ni la expectativa de enfrentar otra vez los susurros maliciosos. Era, sobre todo, la certeza de que algo importante ocurriría esa noche. En su habitación, iluminada por candelabros de bronce y el resplandor suave del fuego, Natalie se preparaba con la delicadeza de quien se viste para enfrentar una batalla silenciosa. El vestido lo había confeccionado ella misma, en secreto, durante las noches de insomnio. Era de un azul profundo, como las aguas del Hudson al atardecer, con delicados bordados de hilo plateado en el corpiño y las mangas largas que se ajustaban a sus brazos como una caricia. El escote era sobrio, con encaje antiguo heredado de su madre, y la falda caía en pliegues generosos que se movían al compás de cada paso. No llevaba joyas, salvo un pequeño camafeo en el cuello que Madame Penrose le había entregado aquella mañana sin explicación. William la esperaba en el vestíbulo, vestido con frac negro, chaleco de seda marfil y guantes blancos. Al verla descender la escalera, su expresión habitual de indiferencia se quebró por un instante. No dijo nada, pero sus ojos la recorrieron con una mezcla de sorpresa y algo más sutil, algo que ella no se atrevió a interpretar. El carruaje los llevó en silencio. Afuera, la nieve comenzaba a caer con timidez, cubriendo los tejados y los faroles con una capa blanda y brillante. Dentro del vehículo, la cercanía entre ambos era tensa, como si cualquier palabra pudiera romper un equilibrio frágil. William no la miraba, pero su respiración era más pausada de lo habitual. Natalie, con las manos sobre el regazo, sentía que el corazón le latía con una fuerza insólita. Al llegar a la mansión Whitmore, los recibieron 2 filas de criados uniformados, y el sonido de un vals de Strauss envolvía el ambiente como un perfume invisible. Al entrar al salón principal, todas las miradas se volvieron hacia ellos. El murmullo fue inmediato. Las damas alzaron sus abanicos con discreta indignación. Los caballeros observaron con curiosidad, algunos con burla disimulada. Pero Natalie no bajó la cabeza. Caminó junto a William con el porte de una reina sin corona, con la espalda recta y los ojos serenos. La luz de los candelabros caía sobre su vestido como una lluvia de estrellas, y por un momento, incluso sus detractoras más feroces se vieron obligadas a admirarla en silencio. Madame Penrose, sentada en un rincón junto a una ventana,
alzó su copa con una sonrisa orgullosa. Sabía que esa noche no se trataba de una simple aparición social, era una declaración. William la condujo hasta un grupo de antiguos conocidos. Conversó con naturalidad, aunque su mirada se deslizaba una y otra vez hacia Natalie, como si necesitara comprobar que ella seguía allí, intacta. «Su esposa ha causado sensación», dijo uno de los caballeros con tono burlón. «Lo que causa sensación esta noche», respondió William con frialdad, «es la ausencia de vulgaridad entre tanta ostentación». Natalie fingía no escuchar, pero su corazón palpitaba con fuerza. Aquellas palabras, lanzadas como dardos con filo elegante, eran el primer gesto público de respaldo que William le ofrecía. Y ese gesto, silencioso y fugaz, era más valioso que cualquier flor o cumplido. En un momento de la velada, William se le acercó con una copa de vino. «¿Está cansada?», preguntó. «No», respondió ella tomándola con cuidado. «Estoy atenta». Él asintió, y durante unos segundos la observó sin hablar. El murmullo del salón parecía desvanecerse alrededor de ellos. «No permita que nadie la haga sentir menos, ni siquiera yo». Aquella confesión, pronunciada en voz baja, fue como una grieta abierta en el muro de hielo que los separaba. Pero antes de que pudiera responder, la música cambió y un joven militar se acercó a ella. «¿Me concedería esta pieza, señora Ashford?». William no se movió. Solo se apartó con un gesto leve de cabeza. Natalie aceptó, y por primera vez en mucho tiempo, danzó. Sus pasos eran suaves, pero firmes, y su figura se deslizaba por el salón con naturalidad. El joven oficial intentó entablar conversación, pero ella respondía con frases breves, sin apartar del todo la atención de quien la miraba desde el otro lado del salón, apoyado junto a una columna, con el ceño fruncido y las manos en la espalda. Fue entonces cuando Richard Blackmore se le acercó. Lucía un traje de gala color vino oscuro, con chaleco dorado y un pañuelo de seda cuidadosamente doblado. Su sonrisa era impecable. Una visión como la suya no debería pertenecer a ninguna mansión silenciosa, dijo, ofreciendo su brazo. Natalie vaciló, pero lo aceptó. Bailaron una pieza breve, durante la cual él la observó con intensidad. «Usted no sabe en qué mundo ha entrado, señora Ashford», susurró junto a su oído, sin dejar de sonreír. «Este baile está lleno de máscaras, pero algunas ocultan cosas que podrían destruir más que una reputación». Ella lo miró con frialdad. «¿Insinúa algo, señor Blackmore?». Él rió suavemente. «No insinúo, advierto, hay cosas sobre su esposo que tal vez debería conocer antes de entregarle su nombre y su vida». La música terminó. Natalie se apartó con cortesía, pero su corazón se agitaba con inquietud. Se excusó y salió al jardín invernal, donde las luces de gas parpadeaban y la nieve seguía cayendo en silencio. Allí, bajo el cielo blanco, se permitió una lágrima. No por lo que Richard había dicho, sino por el abismo que sentía entre lo que su esposo le mostraba y lo que callaba. Minutos después, William apareció. No dijo nada al verla. Se limitó a quitarse los guantes lentamente mientras la observaba. «¿Está bien?», preguntó con voz baja. Natalie asintió sin mirarlo. «La nieve es más honesta que la gente, ¿no cree? No intenta parecer otra cosa, solo cae y cubre todo». William se acercó un poco más. «No todos los silencios son mentiras, señora. A veces, lo que callamos es lo único que aún nos pertenece». Ella lo miró por fin. Había en sus ojos un destello de ternura y una sombra de miedo. Quiso preguntarle muchas cosas, pero ninguna palabra salió. Regresaron al salón sin hablar, cada uno con un nuevo peso sobre los hombros. Esa noche, al llegar a la mansión Ashford, Natalie subió a su habitación con pasos lentos, mientras William permanecía en la biblioteca, contemplando un vaso intacto de brandy.
La noche había sido un desfile de apariencias, pero detrás de cada mirada y cada paso se había tejido algo más profundo. Un lazo invisible comenzaba a tensarse entre ellos, hecho de gestos contenidos, verdades a medias y una pregunta sin respuesta. ¿Cuánto puede resistir un corazón que comienza a sentir sin saber si será correspondido? El amanecer de aquella mañana no trajo calma. En lugar del canto de los pájaros o del rumor suave de los carruajes en la avenida, fue el crujido seco del papel, al ser desplegado, el que rompió el silencio de la mansión Ashford. Sobre la mesa de mármol del comedor, un ejemplar del New York Herald descansaba como un arma cargada. En su segunda página, entre anuncios de cenas de beneficencia y rumores bursátiles, un artículo llevaba por título «Letras gruesas e hirientes, herencia por sangre o por conveniencia. El enigma detrás de la señora Ashford». El texto, firmado por un cronista conocido por su veneno elegante, insinuaba que la joven esposa del antiguo banquero William Ashford había sido favorecida por un benefactor no por caridad, sino por lazos familiares ocultos. Una conexión discreta pero significativa, decía el artículo, que hace sospechar de los verdaderos orígenes de su repentina fortuna. William leía de pie, con el periódico extendido entre las manos enguantadas. Su mandíbula estaba tensa, su respiración contenida. Natalie entró en la sala, sin saber aún lo que la esperaba. Llevaba un vestido sencillo de lana gris, y en su rostro había un brillo de esperanza matutina, como si la noche anterior hubiera dejado abierta una posibilidad de acercamiento. ¿Ya desayunó?, preguntó con suavidad. Él alzó la mirada, fría, distante, y extendió el periódico hacia ella sin decir una palabra. Natalie leyó el titular, y a medida que sus ojos descendían por la columna, su rostro fue perdiendo color. Cuando terminó, sus labios apenas lograban cerrar. «No sé quién pudo haber dicho algo así», murmuró. «¿No lo sabe?», replicó William con tono contenido. «Entonces permítame ayudarle a imaginarlo». Fue la costurera que jamás había cruzado la Quinta Avenida y de pronto aparece en los salones más exclusivos. La joven desconocida que hereda una fortuna sin razón aparente y que se casa con un hombre que lleva el apellido de una familia caída. ¿No le parece sospechoso hasta para usted misma? Las palabras, cada una lanzada con una precisión cruel, se clavaban en el corazón de Natalie como cuchillas envueltas en seda. Su voz tembló al intentar defenderse. «Jamás hablé con nadie, ni di explicaciones. Nunca conté nada porque no sabía, porque yo misma no comprendo cómo». «Eso es lo más conveniente», la interrumpió él, volviéndose hacia la ventana. «Fingir ignorancia cuando se recibe lo que nadie en su posición habría soñado». Natalie sintió cómo la ira y la tristeza subían por su pecho como una oleada ardiente. Apretó los puños, contuvo las lágrimas. «No pedí esta herencia. No la busqué. Si alguien me la dejó, lo hizo por razones que aún desconozco. No tengo la culpa de haber nacido donde nací, ni de lo que usted ha perdido». William se volvió bruscamente. Por primera vez desde que la conocía, sus ojos estaban encendidos. ¿Y cree que eso la exime de todo? ¿Cree que el apellido Ashford se lleva como un broche en el vestido? Usted no sabe lo que significa cargar con el peso de una historia, con la humillación de ver mi nombre arrastrado en la prensa por alguien que ni siquiera conoce su propio pasado. La tensión estalló. Y en medio del eco de esas palabras, Natalie rompió en llanto. No era un llanto caprichoso ni dramático, era un llanto callado, herido, que nacía del lugar más profundo del alma, donde la dignidad se ve obligada a ceder. Giró sobre sus talones y salió corriendo del comedor, dejando tras de sí el murmullo invisible de una herida abierta. William permaneció inmóvil. Solo después de unos segundos apoyó una mano sobre la mesa y bajó la cabeza. La furia se le escapaba entre los dedos, reemplazada por una culpa sorda que no sabía cómo nombrar.
Más tarde, ese mismo día, mientras la tarde caía sobre la ciudad y las primeras luces del gas comenzaban a encenderse, Madame Isadora Penrose pidió ser recibida en la biblioteca. William la esperaba junto a la chimenea, con el rostro severo y un vaso de brandy sin tocar. ¿Vino a defenderla?, preguntó sin rodeos. No, vine a explicarle por qué debería estar avergonzado de lo que le dijo esta mañana, respondió la dama, con el aplomo de quien no teme ni al linaje ni al temperamento. William alzó una ceja. Entonces, ¿hay algo que yo no sé? Mucho, más de lo que cree. El benefactor que dejó la herencia a Natalie fue Jonathan Prescott. Su esposa, antes de casarse con él, se llamaba Miriam Fairmont. Era hermana de la madre de Natalie. Cuando la familia se deshizo, una fue enviada a vivir con parientes en Boston y la otra cayó en desgracia aquí mismo, en Nueva York. William la miró con atención, la expresión endureciéndose por segundos. ¿Está segura de eso? Tan segura como que conozco esa historia desde que era una joven recién llegada a la ciudad. Miriam jamás olvidó a su hermana. Cuando Jonathan enfermó, ella lo convenció de reparar ese pasado. Esa fortuna no fue un acto de caridad, fue un acto de justicia, una deuda de sangre que usted nunca quiso conocer. El silencio que siguió fue denso, doloroso. William bajó la mirada por primera vez, como si las palabras de Madame Penrose hubieran desmontado una estructura que se resistía a caer. La mujer se levantó, se arregló los guantes y antes de marcharse, dijo con voz firme: «Si lo que le duele es su apellido, le recuerdo que el de ella también tiene historia, una que usted ignoró por conveniencia. No la repita». Al anochecer, Natalie seguía en su habitación, sentada frente a la ventana, envuelta en una bata de muselina. No había encendido lámparas ni permitido que la sirvienta entrara. Las lágrimas ya se habían secado, pero la herida seguía ardiendo. Su alma estaba vacía de esperanza y llena de preguntas sin respuesta. Un leve golpeteo en la puerta la sobresaltó. No respondió. Segundos después, escuchó pasos que se alejaban sin insistencia. Se levantó lentamente, abrió la puerta con cautela y vio sobre el suelo del corredor un sobre cerrado. Lo tomó. Era una carta antigua, de caligrafía cuidada. El remitente decía: Miriam Fairmont de Prescott. Al abrirla, reconoció de inmediato el tono de su madre. Aunque la letra era elegante y el papel perfumado, las palabras eran de ternura contenida. Le hablaba de los errores cometidos, del amor perdido, de la imposibilidad de reencontrarse y de su deseo de que algún día alguien corrigiera lo que la vida había hecho mal. Natalie presionó la carta contra su pecho. A través del papel sintió el pulso de una historia que por fin se revelaba. No era una usurpadora, no era una oportunista, era el fruto de una línea de mujeres que habían amado en silencio, sufrido en la sombra y que ahora, a través de ella, volvían a respirar. Horas después, cuando se cruzaron en el pasillo, William la miró de una manera distinta. No dijo nada, pero sus ojos, por primera vez, no la juzgaban, la observaban, la reconocían. Y en ese instante, sin palabras, comenzó a construirse entre ellos un puente invisible. No estaba hecho de confianza aún, pero sí de comprensión naciente. Un hilo frágil que podía romperse con una sola palabra mal dicha, o fortalecerse con el poder del silencio compartido. El invierno se había asentado sobre Nueva York con un rigor más implacable que en años anteriores. La nieve cubría los tejados como un sudario blanco y el aire helado calaba hasta los huesos de quienes se atrevían a cruzar las avenidas. Pero en el interior de la mansión Ashford, el verdadero frío no venía del clima, sino del silencio. Un silencio distinto al habitual, más espeso, más denso, más cargado de un presentimiento que se negaba a hacerse palabra.
Desde hacía semanas, William pasaba largas horas encerrado en su despacho, rodeado de papeles, telegramas sin responder, contratos en disputa y cartas de antiguos aliados que ahora ofrecían excusas con caligrafía impecable. La caída de la última alianza comercial que sostenía en pie sus negocios no había sido un accidente. Había sido una jugada precisa, ejecutada con astucia por Richard Blackmore, el nuevo titán de las finanzas, el mismo que se paseaba por los salones de la alta sociedad con la sonrisa de un hombre que ya se sabe ganador. William no hablaba del tema, pero su rostro lo decía todo. El ceño cada vez más marcado, la palidez de sus mejillas, el tono seco con el que respondía a las pocas preguntas que se le hacían en la mesa. Comía poco, dormía mal, y su orgullo, esa fortaleza de piedra que había construido a lo largo de décadas, comenzaba a resquebrajarse. Natalie lo observaba desde la distancia, no con curiosidad, sino con una preocupación que crecía en silencio. No había triunfalismo en su mirada, ni rencor por los agravios recibidos. Solo un dolor hondo y callado. Sabía que William no era un hombre fácil de alcanzar, mucho menos de ayudar. Pero también comprendía que su silencio no era desprecio, era miedo. Miedo al derrumbe, a la vergüenza, a la pérdida absoluta de lo que alguna vez fue. Una mañana, mientras cruzaba el vestíbulo en dirección a la biblioteca, Natalie se detuvo al ver a Westcott dialogando en voz baja con un hombre de traje oscuro. La expresión del mayordomo era grave. Al notar su presencia, ambos guardaron silencio. «¿Qué ocurre?», preguntó ella con tono firme. Westcott bajó la mirada. «Señora, ha llegado una notificación del banco. La propiedad está bajo revisión hipotecaria. Si no se salda una parte de la deuda en los próximos 30 días, podrían proceder al embargo». Natalie no respondió de inmediato. Agradeció la información con un leve movimiento de cabeza y se dirigió a su habitación. Allí, en el fondo de un cajón, guardaba un sobre cerrado con el sello de su herencia personal, una suma que había decidido no tocar desde que se casó. Hasta ese momento había considerado ese dinero como algo aparte, una reserva de dignidad o incluso una línea invisible que la mantenía a salvo. Pero ahora, la realidad era otra. Esa noche, después de cenar, cuando William se dirigía a su despacho, Natalie lo detuvo. «Necesito hablar con usted». Él se volvió, algo sorprendido. «¿Ahora?» «Ahora», repitió con voz suave pero firme. Lo condujo hasta la sala de música, una de las estancias menos frecuentadas, donde un piano de cola descansaba cubierto por una tela bordada. Allí, sobre la mesa central, colocó el sobre cerrado. «Sé lo que está ocurriendo. No necesita confirmármelo. Sé que puede perder esta casa, sus negocios, todo lo que ha defendido». William la miró con recelo. «¿Quién se lo dijo?» «No importa», respondió. «Lo que importa es que puedo ayudar. Ese dinero es mío. Nadie lo sabrá. Puede usarlo para mantener lo esencial, para negociar, para ganar tiempo». Él se acercó al sobre pero no lo tocó. Su rostro era una mezcla de incredulidad y desconfianza. «¿Cree que aceptaría caridad de mi propia esposa?» «No es caridad», respondió ella sin vacilar. «Es respeto, es gratitud, es afecto». La palabra quedó suspendida en el aire. William frunció el ceño y por un momento pareció dispuesto a herirla con alguna réplica punzante, pero algo en su mirada se suavizó. Se sentó en uno de los sillones y bajó la cabeza. «No lo entiende, Natalie. No se trata solo de dinero. Es el apellido, es la historia, es lo que este lugar representa». «¿Y qué representa?», preguntó ella, acercándose lentamente. «¿Orgullo? ¿Soledad? ¿Ruina disfrazada de grandeza?». Él alzó la vista. Sus ojos grises estaban nublados. «Representa a un hombre que una vez creyó que lo tenía todo y que ahora no sabe ni quién es». Natalie se arrodilló frente a él, no como un gesto de sumisión,
sino como quien se atreve a mirar desde abajo a quien se niega a verse a sí mismo. Usted es más que su apellido, más que sus pérdidas, más que el orgullo que lo mantiene encerrado. Si me casé con usted, no fue por compasión, fue porque, a pesar de todo, vi algo en su mirada que nadie más parecía ver. William respiró hondo. El silencio entre ambos era casi sagrado. No la tocó, no dijo gracias, solo bajó la mirada y murmuró: «No puedo aceptar tu dinero. No aún». Natalie se levantó con elegancia, recogió el sobre y lo colocó en su bolso. No insistió, no lloró, solo asintió y se retiró en silencio, dejando tras de sí el perfume suave de su paso y una ausencia que se sentía más intensa que cualquier presencia. Esa noche, William permaneció solo, sentado en el mismo sillón, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. El fuego de la chimenea comenzaba a extinguirse, y la sombra de la ruina se alzaba cada vez más cerca. Pero en medio de ese abismo, una certeza se abría paso. Por primera vez en años, alguien había ofrecido ayuda sin esperar nada a cambio. Y esa ofrenda, más que cualquier fortuna, comenzaba a erosionar las paredes que él mismo había levantado alrededor de su alma. Mientras tanto, en su habitación, Natalie se sentó frente al espejo. Se soltó el cabello con lentitud, deshizo cada horquilla como si desmontara una armadura invisible. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer distinta, más fuerte, más consciente de su lugar en el mundo. Sabía que no podía cambiar el pasado de William, ni borrar las heridas que lo mantenían cautivo, pero también sabía que el afecto genuino, aunque no fuera correspondido de inmediato, dejaba huellas, y a veces esas huellas eran el principio de un nuevo camino. El reloj marcó la medianoche. Afuera, la nieve caía sin tregua. Y en lo más profundo de la mansión Ashford, dos corazones distantes comenzaban a reconocerse, no con palabras ni promesas, sino con gestos silenciosos, con miradas que temían cruzarse, con la ternura que nace en medio de la desesperanza, porque incluso en la caída puede haber redención. El invierno persistía con obstinación sobre Nueva York, como si el hielo quisiera adherirse a los huesos de la ciudad y obligarla al silencio. En la mansión Ashford, los días transcurrían con una calma tensa, casi artificial, como si todos los objetos, los relojes, los retratos, las alfombras, intuyeran que algo invisible comenzaba a desmoronarse. William no había salido de la casa en 2 días. Su ausencia del despacho había sido notoria entre los círculos financieros, pero él no parecía dar explicaciones. Dormía poco, hablaba menos, y su rostro mostraba un cansancio inusual. Su porte seguía siendo digno, sí, pero su andar se había vuelto más lento, su voz más apagada, su mirada más opaca. Fue durante la tercera noche de encierro cuando el mayordomo Westcott, siempre sobrio, cruzó con pasos urgentes el vestíbulo y llamó a la puerta de la habitación de Natalie. «Señora», dijo sin alterar su tono, aunque sus ojos traicionaban preocupación. «El señor Ashford no responde al llamado. Está encerrado en su estudio desde anoche y no ha comido nada». Natalie, sin una palabra, se colocó un chal sobre los hombros, cruzó el corredor alfombrado y descendió las escaleras con rapidez. La puerta del despacho estaba cerrada. Golpeó suavemente. «William, ¿puedo entrar?» Ninguna respuesta. Volvió a insistir y al no obtener respuesta giró la manija con lentitud. La puerta cedió. La habitación estaba a oscuras, salvo por la luz trémula de una lámpara encendida junto al escritorio. William yacía en un sillón, aún con el mismo traje del día anterior, la corbata deshecha y la frente perlada de sudor. Su respiración era irregular. Al acercarse, Natalie pudo notar el calor abrasador que emanaba de su cuerpo. La fiebre lo envolvía como un enemigo silencioso. «Westcott», llamó con firmeza, «prepara agua fría, paños y manda buscar al doctor Hartley, ahora». La mansión se llenó de movimientos discretos pero urgentes.
Natalie hizo llevar a William hasta su propia habitación, y con ayuda del mayordomo lo acostaron en la cama de sábanas blancas, que contrastaban con la palidez de su piel y el brillo febril de sus ojos entreabiertos. Durante horas, Natalie no se separó de él. Le cambió las compresas, le humedeció los labios con agua de azahar, le colocó pañuelos fríos en la frente. Cada gesto suyo era una caricia muda. Le hablaba con voz baja, relatándole escenas cotidianas, leyéndole fragmentos de libros que encontraba entre sus pertenencias, como si con cada palabra buscara anclarlo a este mundo, evitar que se perdiera en los abismos de la fiebre. En sus delirios, William murmuraba frases sin sentido, nombres que ella no reconocía, hasta que de pronto sus labios pronunciaron el suyo con una claridad que heló la sangre de Natalie. «Natalie, perdóname, no supe verte antes». Ella cerró los ojos y le tomó la mano. Fue la primera vez que se atrevió a hacerlo, no como esposa, no como dama de compañía, sino como una mujer que había aprendido a querer sin condiciones, sin promesas, sin garantías. El doctor Hartley llegó con la noche bien entrada. Después de examinarlo, diagnosticó una fiebre infecciosa que, si bien era seria, podía controlarse con reposo, cuidados constantes y un poco de suerte. «Lo importante es que no esté solo», dijo antes de marcharse. «A veces, más que los remedios, es el alma quien decide quedarse o partir». Y Natalie se quedó. Día y noche, sin queja ni temor. Cambió turnos con los criados solo para asearse, pero volvió siempre antes de que él despertara o delirara. No pidió nada, no esperó nada. Solo ofreció con cada gesto una ternura que ya no podía ocultarse. Al tercer día, durante la madrugada, William abrió los ojos lentamente. La fiebre había disminuido, aunque su cuerpo aún estaba débil. Lo primero que vio fue el dosel de la cama. Luego, el perfil de una mujer dormida junto a él, sentada en un sillón, con la cabeza ladeada y el rostro sereno. Natalie. Su mano descansaba sobre la manta que cubría su pecho. William no se atrevió a moverla. La contempló en silencio, como si verla dormir fuera un privilegio que no merecía. En ese instante, su corazón comprendió algo que su orgullo se había negado a aceptar. Aquella mujer, a quien había mirado con desconfianza, con dureza, con temor, era ahora el único rostro que deseaba ver al despertar. Con esfuerzo, giró el rostro y rozó su mano con los dedos. Ella despertó de inmediato, sobresaltada. Al ver sus ojos abiertos, exhaló un suspiro tembloroso. «William». Él intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro. «¿Cuánto tiempo?» «3 días», respondió acercándose. «No quiso comer, no quiso ver a nadie y...» dijo mi nombre mientras deliraba. Él la miró sin fuerza para negarlo. «Lo siento, por todo». Natalie bajó la mirada, apretó su mano suavemente. «No me debe disculpas, solo quería que regresara». William respiró hondo. Después de unos segundos, con voz queda, como quien revela un secreto doloroso, dijo: «Temo al amor, Natalie, porque lo he perdido antes, porque sé lo que duele, y a veces es más fácil levantar muros que arriesgarse a sentir de nuevo». Ella no lo juzgó, no lo interrumpió, solo deslizó su otra mano sobre la suya. «El amor no garantiza la eternidad», susurró, «pero a veces nos salva por un instante, y hay instantes que valen más que toda una vida de orgullo». La emoción en su voz no era débil, era firme, porque había nacido del dolor, del silencio, de la espera. William cerró los ojos un momento. Al abrirlos, su mirada ya no era la del hombre endurecido por la derrota, sino la de un alma que, por fin, comenzaba a rendirse ante la ternura. «No sé cómo empezar», murmuró. Natalie acarició su frente. «Empiece por quedarse, aquí, conmigo, y deje que yo también me quede». Y así lo hicieron. No fue una promesa ni una declaración apasionada. Fue un acuerdo silencioso, como los que hacen dos corazones que han aprendido a sobrevivir.
Fue la primera rendija en el muro, el primer suspiro después de la tormenta. En la quietud de la habitación, mientras la chimenea arrojaba destellos cálidos sobre las paredes de papel floreado, William volvió a cerrar los ojos. No por debilidad, sino porque, por primera vez, sabía que al despertar, ella estaría allí. Y Natalie, en silencio, lo acompañó hasta el amanecer, con el alma abierta y el corazón dispuesto a sanar, aunque nadie lo dijera aún con palabras. Porque el amor, cuando nace del dolor, del respeto y del tiempo, no necesita ser anunciado, solo vivido. La noche había caído sobre Manhattan con la solemnidad de una promesa rota. Los carruajes desfilaban frente a la residencia de los Blackmore con una cadencia elegante y las antorchas que flanqueaban la entrada iluminaban los rostros empolvados de damas engalanadas y caballeros vestidos de gala. Aquella velada no era un evento social cualquiera. Era un banquete de poder, un teatro de máscaras en el que cada sonrisa ocultaba una daga. Natalie descendió del carruaje sola. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche que había confeccionado con sus propias manos, adornado con discretos bordados plateados en forma de hojas de hiedra. Su peinado recogido dejaba al descubierto su cuello fino y una pequeña esmeralda pendía de su garganta como única joya. No traía escolta, ni criada, ni acompañante. Su sola presencia sin el brazo de William era motivo de susurros, pero ella avanzó con el mentón erguido y la mirada serena. El salón principal de los Blackmore resplandecía bajo el fulgor de cientos de candelabros. Columnas de mármol blanco, cortinajes de seda y un quinteto de cuerda que interpretaba valses con desgano componían el escenario del inminente escándalo. Richard, anfitrión impecable y orador astuto, se paseaba entre los invitados con una copa de champaña en la mano y una expresión de falsa hospitalidad en el rostro. ¡Qué atrevimiento!, murmuró Lady Violet Featherstone a otra dama. Presentarse sola, y con ese vestido tan inapropiado para una mujer de su posición reciente. ¿Acaso no lo ves?, susurró su interlocutora. Sabe que su esposo está a punto de caer y prefiere venir sola a recoger los restos. Natalie no se detuvo a escuchar. Ya había aprendido a caminar entre las cuchillas del desprecio sin que le temblaran las manos. Su mirada barría el salón buscando el lugar donde se desataría la emboscada. Sabía que no estaba allí por casualidad. Una invitación de los Blackmore, después de meses de distancia, era todo menos una reconciliación. Fue cerca de las 10, cuando Richard pidió la atención de los presentes. Subió a la tarima del salón de música y alzó la voz con una teatralidad ensayada. Queridos amigos, esta noche no es solo para brindar, sino para recuperar el honor de nuestros círculos, dijo, alzando una carpeta de cuero oscuro. Hay verdades que deben salir a la luz, y si algunos de nuestros antiguos colegas han jugado con la confianza del mercado, será este el momento de restaurar la justicia. Un murmullo recorrió la sala como una ráfaga helada. Todos sabían que el objetivo era William, y aunque él no se encontraba presente, su esposa sí lo estaba. Richard comenzó a leer fragmentos de documentos cuidadosamente manipulados que sugerían transferencias ilícitas, evasión fiscal, manipulación de inversiones. Sus palabras eran veneno envuelto en terciopelo. Se trata de fraude, concluyó con énfasis, y no podemos permitir que la sombra de la deshonra se cierna sobre nuestras familias. El silencio fue absoluto. Todas las miradas se dirigieron a Natalie, como si esperaran verla desmoronarse, como si aguardaran la escena del escándalo final. Pero ella no se movió. Con una calma que solo podía nacer de la verdad, caminó hacia la tarima. Su voz, al romper el silencio, fue más poderosa que el estruendo de cualquier acusación. Señor Blackmore, ha cometido un error, dijo con claridad. Yo también tengo documentos, pero los míos no fueron fabricados en la penumbra.
Con elegancia sacó de su bolso un sobre lacrado. Lo abrió frente a todos y mostró una serie de cartas firmadas, documentos sellados por notarios, copias de registros bancarios que desmentían una por una las acusaciones. Luego, extrajo una carta del propio banco Rothschild & Sons, firmada por el presidente, declarando que William Ashford había actuado con total legalidad en todas sus operaciones, incluso cuando la crisis financiera lo había dejado al borde del abismo. Mi esposo no es un santo, continuó, pero jamás ha sido un ladrón. Y si algunos aquí prefieren ver caer a quienes les recuerdan su propia mediocridad, al menos tengan el valor de hacerlo con pruebas verdaderas. Un murmullo más profundo recorrió la sala. Varios caballeros bajaron la mirada. Algunas damas se cubrieron el rostro con sus abanicos. Y Richard se quedó inmóvil, el rostro tenso, las mejillas enrojecidas por una mezcla de ira y humillación. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron con solemnidad. William Ashford, vestido con un frac negro impecable, caminó hacia el centro del salón como si nunca hubiese estado ausente. Su porte altivo, su mirada de acero, su dignidad intacta, hicieron que el silencio se volviera reverente. No parecía un hombre derrotado, parecía un león que vuelve al ruedo con las cicatrices en alto. Se acercó a Natalie, no dijo una palabra. Solo tomó su mano y, ante todos, la besó con lentitud, con una devoción contenida que estremeció incluso a quienes no creían en los gestos de amor verdadero. «Gracias», susurró solo para ella, «por devolverme el nombre, por quedarte incluso cuando yo no lo merecía». Ella respondió con una leve inclinación de cabeza. Sus ojos brillaban, pero no por el llanto, sino por la certeza de que, por primera vez, no caminaba sola. Los aplausos comenzaron tímidamente, primero uno, luego otro. Y pronto, el salón entero reconocía lo evidente. Richard había perdido. William y Natalie se habían alzado por encima del escarnio. Lord Barrington, uno de los hombres más influyentes del comité financiero, se adelantó hacia Richard. «No toleramos falsedades, señor Blackmore», dijo con frialdad. «El círculo social que usted pretende manipular no lo seguirá en su caída». Y con esa frase, el destino de Richard quedó sellado. La velada no terminó en fiesta. Terminó en vergüenza para unos y en redención para otros. William y Natalie se retiraron sin decir más, tomados del brazo, como dos náufragos que finalmente habían encontrado tierra firme. En el carruaje de regreso, William le tomó la mano sin necesidad de palabras, y ella, por primera vez, apoyó la cabeza en su hombro, en paz. Esa noche, sin música ni testigos, comprendieron que la verdadera victoria no era limpiar un apellido, sino haber aprendido a confiar el alma en medio de la tormenta. El escándalo, al final, no fue de ellos, fue del mundo que nunca supo cómo detener el poder de un amor nacido entre ruinas. El invierno comenzaba a retirarse con la timidez de quien sabe que ya no pertenece. La ciudad de Nueva York, aún vestida de escarcha, parecía más apacible bajo el cielo perlado de finales de febrero. En la calle 59, la mansión Ashford ya no era la sombra del pasado que había sido durante tantos años. Las ventanas, antes cerradas y cubiertas por pesados cortinajes, dejaban ahora entrar la luz de la mañana. Las alfombras habían sido sacudidas, los pasillos desempolvados, y hasta el jardín frontal comenzaba a recibir los primeros retoños que luchaban por emerger entre la tierra fría. Natalie caminaba por el invernadero, ahora restaurado con cuidado. Sus dedos acariciaban las hojas de las violetas recién sembradas. Su vestido de lana azul claro, ceñido con un cinturón de satén gris, era sencillo pero elegante. Su silueta había cambiado sutilmente. La serenidad de su andar, la profundidad de su mirada, hablaban de una transformación más honda que cualquier atuendo. Ya no era la joven costurera temerosa de meses atrás,
Ahora era la señora Ashford, pero más aún era la mujer que había aprendido a amar sin renunciar a sí misma. William la observaba desde la galería, apoyado en el marco de madera tallada, con su bastón en una mano y una taza de té en la otra. Dejaba que sus ojos se perdieran en la imagen de su esposa. El tiempo le había enseñado que el amor verdadero no gritaba ni exigía, simplemente estaba allí, como una presencia constante, como el fuego bajo las brasas que nunca se apaga del todo. «He estado pensando en tu madre», dijo él al acercarse, «en lo que ella te habría enseñado si la vida le hubiese dado tiempo». Natalie giró hacia él con una sonrisa leve. «Pienso en eso muchas veces, pero tal vez me ha enseñado desde otro lugar. A veces siento que me dejó señales en los silencios de mi infancia». William asintió con suavidad. Se tomó un momento antes de continuar. «Quiero que ese legado tenga voz, que no se pierda entre retratos polvorientos ni recuerdos incompletos». Ella lo miró sin entender del todo, pero sus ojos ya brillaban con una emoción que no se podía fingir. «He decidido fundar una escuela», anunció él finalmente. «Una casa para niñas sin recursos, con educación, con abrigo, con dignidad. Llevará el nombre de tu madre. Será nuestro homenaje». Natalie llevó una mano a su pecho. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Él no había hecho promesas vacías. Había comprendido que el verdadero legado no era una fortuna, ni un apellido, ni siquiera una casa restaurada. Era aquello que se construía para los que vendrían después, nacido del amor y no del deber. Las obras comenzaron de inmediato. Parte de los salones en desuso de la mansión fueron destinados a aulas y se contrató a maestras jóvenes con vocación y temple. Natalie eligió los pupitres, bordó a mano los primeros delantales, seleccionó los libros con esmero. La energía que volcó en el proyecto le devolvía a diario una sensación nueva, la de pertenecer. Y William, que solía observar el mundo desde el refugio del desencanto, comenzaba a caminar entre los pasillos con un brillo diferente en los ojos. La alta sociedad, que antes los miraba con desdén, comenzó a cambiar su tono. Algunos lo hacían por oportunismo, otros por verdadera admiración. Pero a ninguno se le escapaba que la pareja Ashford ya no era tema de escándalo, sino de conversación respetuosa. Nadie podía negar que habían resistido con dignidad. Nadie podía ignorar que algo en ellos irradiaba una solidez que no podía fingirse. Una tarde de sábado, William pidió que todos los sirvientes tuvieran la noche libre. Ordenó que encendieran la chimenea del gran salón y que se preparara una sola cena, íntima, para dos. Cuando Natalie descendió por la escalera principal, envuelta en un vestido de muselina marfil con encaje en las mangas y una flor de invierno prendida al cabello, el corazón de William palpitó como no lo hacía desde hacía años. Ella encontró el salón decorado con discretas guirnaldas de hiedra, velas encendidas en candelabros de plata y una sola mesa frente al ventanal. Junto a la chimenea, un violinista solitario afinaba su instrumento. La escena parecía sacada de una novela, pero era real y era suya. «¿Qué es esto?», preguntó ella con ternura. «Un homenaje», respondió él, «a la mujer que salvó mi nombre, mi casa y, sin saberlo, también mi alma». Se acercó, le ofreció la mano y la condujo al centro del salón. «Este era el último baile que pensaba dar», susurró él, mientras el violín comenzaba a tocar una melodía suave y melancólica. «Pero tú hiciste que deseara danzar 1000 más». Bailaron sin prisa, sin testigos, sin más luz que la de las velas. Cada giro era una confesión, cada paso una promesa no dicha. El roce de sus manos, la cercanía de sus cuerpos, hablaban con la elocuencia que solo el amor maduro puede alcanzar. En un momento, ella recostó la cabeza sobre su pecho. Podía oír el latido sereno de su corazón,
y supo, sin necesidad de palabras, que ya no quedaban muros entre ellos. Esa misma noche, ya en la biblioteca, William colocó una copa de brandy sobre la mesa y revisaba unos documentos cuando algo sobre el escritorio llamó su atención. Un sobre cerrado, con su nombre escrito en la caligrafía de Natalie. Lo abrió con curiosidad. Dentro, una nota sencilla, escrita con tinta azul. Quise esperar el momento perfecto para decírtelo. Pero creo que ya no hay instantes más perfectos que aquellos en los que el alma está en paz. Vamos a ser padres. El silencio se apoderó de la sala. William permaneció inmóvil por un instante, sosteniendo el papel con una reverencia temblorosa. Una sonrisa se dibujó en su rostro. No era amplia ni juvenil. Era la sonrisa de un hombre que, después de tantas pérdidas, recibía una segunda oportunidad. Subió a la habitación con pasos lentos, abrió la puerta sin ruido y encontró a Natalie dormida, con una mano sobre el vientre y otra bajo la mejilla. La observó largo rato, en silencio. No necesitaba decir nada. Lo que venía no era una promesa futura, sino el fruto luminoso de todo lo que habían sembrado en medio del invierno. Y así, bajo el techo de una casa restaurada, en los brazos de una mujer que había llegado a su vida como una condición y se había quedado como un destino, William Ashford comprendió que el verdadero legado no era el apellido ni la fortuna. Era el amor que, contra toda expectativa, había nacido en la sombra y florecido por fin, a plena luz. 10 años habían transcurrido desde aquella noche en la que un solo violín acompañó el primer baile de 2 almas que habían aprendido a encontrarse en medio del abismo. 10 inviernos, 10 primaveras y un puñado de días llenos de silencios compartidos, aprendizajes mutuos y una paz que solo se conquista después de haber cruzado la tormenta. La mansión Ashford, en la actualidad, ya no era solo un hogar, era un símbolo. Las enredaderas de hiedra cubrían los muros restaurados, y los ventanales altos dejaban entrar risas infantiles durante las mañanas. En el ala este, donde antaño reposaban habitaciones abandonadas, ahora se levantaba la escuela Eleanor Fairmont para niñas sin recursos, que cada año recibía a decenas de pequeñas con hambre de conocimiento y esperanza. Natalie caminaba por los corredores de la escuela con la misma determinación de siempre, aunque el tiempo le había regalado una belleza más serena, más honda. Su cabello castaño, ahora con reflejos de plata en las sienes, caía recogido en un moño bajo. Su mirada conservaba la dulzura de la joven que había sido, pero en su andar se percibía la dignidad de una mujer que había dejado huella. A su lado, una niña de 9 años, con rizos oscuros y ojos brillantes, caminaba sujetando un cuaderno contra el pecho. «¿Mamá?», preguntó con timidez. «¿Papá vendrá al recital?». Natalie sonrió. «Tu padre no se perdería por nada en el mundo escucharte recitar a Emily Dickinson. Está en la biblioteca. Dijo que necesitaba buscar una cita precisa para estar a la altura de tu poema». La niña soltó una risita y se alejó corriendo por el pasillo mientras el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo de los libros, de las maestras, de los sueños. William, desde su sillón junto a la ventana, contemplaba la escena con la calma de quien ha sobrevivido a sí mismo. El cabello blanco, el bastón siempre al alcance y los anteojos que ahora necesitaba para leer las columnas del New York Tribune eran las únicas señales de que el tiempo había seguido su curso. Por dentro, su espíritu seguía intacto, más sabio, más humilde, más libre. Había abandonado los negocios hacía años, pero no su impulso de transformar. Se convirtió en mecenas de escuelas rurales, en defensor silencioso de bibliotecas públicas, en patrocinador anónimo de varios jóvenes, que gracias a una beca inesperada lograron llegar a la universidad. Su nombre ya no sonaba en los salones de banqueros, pero sí en las voces agradecidas de quienes jamás lo conocieron en persona. Aquel día, al ver a su hija correr entre los libros, algo en su pecho se estremeció.
Ella me ha devuelto el alma una segunda vez, murmuró. Natalie se acercó por detrás y le rodeó los hombros con una manta. Y yo, cada día que la miro, vuelvo a enamorarme de ti. Se quedaron en silencio. Ya no necesitaban largas declaraciones. Sus manos entrelazadas, el roce de sus dedos, eran suficientes. En la ciudad, los nombres y las modas cambiaban con velocidad. Las grandes familias que antes dominaban la Quinta Avenida se habían fragmentado en herencias y alianzas comerciales. Algunos cayeron en desgracia, otros fueron olvidados por la historia. Pero hubo uno en particular que desapareció sin dejar rastro: Richard Blackmore. Tras su escándalo, fue expulsado del círculo social con la misma rapidez con la que había ascendido. Se marchó a Europa intentando recomenzar, pero su nombre jamás volvió a inspirar respeto. Su caída fue recordada no por su magnitud económica, sino por la frialdad con que utilizó el corazón ajeno como herramienta de destrucción. Nadie volvió a nombrarlo en los círculos de poder. Su silencio fue el único castigo, y el más implacable. Una mañana de primavera, como cada año, se celebró en la escuela el Día de la Palabra Compartida. Las niñas recitaban poemas, representaban escenas teatrales, leían cartas escritas a sus futuras versiones. La pequeña Eleanor, llamada así en honor a la madre perdida de Natalie, subió al estrado con un vestido crema bordado por sus propias manos. Alzó la vista hacia sus padres, que la observaban desde la primera fila. «Quiero leer una carta que encontré escondida en el cajón del escritorio de mamá», dijo, provocando sonrisas curiosas. «No es larga, pero cambió mi vida cuando la leí». Y comenzó: «A la hija que quizás un día tenga, si alguna vez dudas de tu valor, recuerda que una vez una joven sin apellido, sin fortuna, sin poder, fue capaz de cambiar la vida de un hombre con solo su fe. No necesitas ser perfecta, solo debes ser verdadera. Y si encuentras el amor, que sea aquel que respete tus silencios, admire tu coraje y elija quedarse incluso cuando sea más fácil huir. Ese, hija mía, será tu verdadero legado». Cuando terminó, la sala estaba enmudecida. William tenía los ojos empañados. Natalie sostenía un pañuelo entre los dedos, apretándolo contra el corazón. El aplauso que estalló después no fue solo por la niña. Fue por una historia de redención, de amor madurado, de heridas cicatrizadas con ternura. Fue un aplauso al tiempo, y a quienes supieron esperarlo. Esa noche, ya en la intimidad de su habitación, William acarició el cabello de Natalie mientras ella descansaba a su lado. La luna entraba por la ventana y el reloj marcaba la medianoche. «¿Volverías a casarte conmigo?», preguntó él con una sonrisa nostálgica. Ella lo miró sorprendida. «¿Otra vez?». «Sí, pero esta vez sin cláusulas». Natalie rió suavemente. «Te diré lo mismo que entonces, solo si prometes no enseñarme a bailar». «Muy tarde», respondió él besando su frente. «Ya me enseñaste tú». Y así, bajo el mismo techo que una vez albergó sombras y secretos, el amor seguía encendido, más fuerte, más sabio, más verdadero, porque algunos amores no terminan con el último capítulo, solo descansan en el epílogo, esperando ser recordados por quienes aún creen que incluso entre las ruinas, el corazón puede florecer. En un mundo donde muchas veces se confunde el valor con la apariencia, Natalie y William nos recordaron que el verdadero amor no se mide por edades, fortunas ni títulos, sino por la capacidad de sanar, de crecer juntos y de elegir, cada día, quedarse a pesar de las cicatrices. Esta historia no fue solo un romance, fue una lección de vida. Nos habló del poder de la dignidad, de cómo una joven costurera transformó no solo un apellido marchito, sino también un corazón herido. Nos enseñó que los silencios también pueden amar, que los gestos más sencillos pueden redimir una historia entera y que el pasado no determina el destino.
a menos que uno se rinda antes de tiempo. Si tú también crees que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, déjame saberlo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra renacer, para que sepamos que formas parte de quienes valoran las historias que tocan el alma. No olvides que en las tarjetas y al final del video te estoy dejando otras narraciones similares, con la misma intensidad emocional, drama envolvente y finales que acarician el corazón. Gracias por acompañarme en este viaje por el alma humana y por seguir creyendo que el verdadero amor, como el buen vino, mejora con el tiempo.